Bienvenido a este nuevo infotutorial, donde estaremos hablando sobre unos temas que generan mucha controversia, que es voltaje y corriente. Unos temas que todo técnico electrónico o que trabaje en el área, o quiera trabajar en el área, debe conocer. Voltaje y corriente es unos temas que generan controversias porque muchas veces tiende a confundirnos. Creemos muchas veces que voltaje y corriente es lo mismo, cuando no lo es. Pero en este infotutorial te vamos a aclarar todas esas dudas. Aparte de eso, vamos a aprender todo lo relacionado o lo que necesitas saber o conocer para manejar lo que son esos dos términos, que es el principio que debe manejar todo técnico electrónico. Empecemos entonces. Voltaje. ¿Qué es el voltaje? ¿O qué conocemos como voltaje? Se nos dice que el voltaje es la tensión eléctrica o diferencia de potencial, y que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Eso es lo que siempre nos enseña. Pero en pocas palabras, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza que mueve los electrones a través de un conductor. Eso es voltaje, así como lo tenemos en la presente imagen. Aquí podemos ver que los puntos amarillos se nos dicen que son los electrones. Esta circunferencia azul o este cilindro azul es lo que es el conductor, y el voltaje es el que hace mover esos electrones a través de ese conductor. Eso es voltaje. Voltaje es la fuerza que hace que produzca el movimiento a través de un electrón. Por ejemplo, no hay ningún objeto en esta tierra o en este mundo que no produzca un movimiento si antes no se le aplica una fuerza, o si no se le aplica una fuerza. Por ejemplo, si usted quiere mover una silla, para que la silla se mueva, usted o la sostiene, la agarra y la lleva a otro sitio, o prácticamente la empuja para que ya se pueda mover. Igual un carro necesita un motor para moverse, que produzca la fuerza necesaria para que produzca movimiento. Y así hay muchas cosas que necesitan fuerza para moverse. Igual pasa con lo que es el voltaje. Ahora, si voltaje es la fuerza, ¿qué es la corriente? Tenemos que conocer ahora qué es la corriente. Otra cosa que me faltaba decirle es que la unidad de medida del voltaje es el voltio, que a lo mejor quizás ya ustedes lo conozcan. Ahora sí pasamos a lo que es la corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. En pocas palabras, ¿qué es? El movimiento que produjo el voltaje, el movimiento de los electrones, eso es la corriente. O sea, la corriente es el movimiento o flujo de electrones, o incluso la velocidad con que se mueve. La unidad de medida de la corriente, como podemos ver acá en la imagen, es el amperio. Ahora, hay dos cosas que también tenemos que manejar. El voltaje es aquel que alimenta un circuito, y la corriente es la que me indica cuánta energía está consumiendo ese circuito. El voltaje es la alimentación y la corriente es el consumo. También hay dos diferencias allí: voltaje alimentación, corriente consumo. Por ejemplo, con el voltaje alimento, siempre el voltaje, por ejemplo, si un circuito o un dispositivo necesita ser alimentado con 4 voltios, ese es el voltaje de alimentación. Y el consumo siempre me lo indica o está descrito en su etiqueta, o siempre maneja un estándar. Por ejemplo, si el consumo es de 400 miliamperes o miliamperios, ese es el consumo nominal de ese dispositivo. Si usted observa un consumo más alto, allí tenemos una anomalía. Pero ¿cómo me lo indica? Con la corriente eléctrica. O sea, son términos que debemos manejar, porque a la hora de detectar una falla, esos son las principales medidas que nosotros debemos tomar, tanto el voltaje de alimentación como cuánto consumo de energía está consumiendo, valga la redundancia, y está expresado en lo que es el amperio o la corriente eléctrica. Ok, el voltaje y la corriente, tanto voltaje y corriente, hay dos tipos. Por ejemplo, tenemos acá en la imagen que podemos ver, tenemos voltaje continuo y voltaje alterno. Tenemos voltaje alterno y nos dice que el voltaje alterno es un valor, o el valor que varía en forma constante y se repite en intervalos de tiempo constantes, periodos o ciclos. No posee polaridad.
pues, puede ser generado por la instalación eléctrica, ya sea la instalación residencial de su casa, la eléctrica de su casa, que ya sea o 110 voltios o 220 volts. Ok, el voltaje alterno es aquel que varía al pasar el tiempo, varía de polaridad al pasar el tiempo, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Acá tenemos un plano cartesiano y podemos ver en esta representación gráfica cómo el voltaje alterno va variando al transcurrir el tiempo. ¿Por qué varía? Porque, como su nombre lo dice, es un voltaje alterno que es producido por un alternador. Cada vez que el alternador da un ciclo, ese es el ciclo que va a variar, así como lo podemos ver acá, va a variar al pasar el tiempo en lo que es el voltaje. Ahora, el voltaje alterno es producido por los alternadores. ¿Dónde podemos encontrar eso? Por ejemplo, en las hidroeléctricas, en las termoeléctricas. Esa energía es alterna. ¿Por qué? Porque es generada por un alternador. Ahora, ¿qué es el voltaje continuo? El voltaje continuo es el que permanece constante al transcurrir el tiempo, al pasar el tiempo. Siempre se va a mantener fijo. Y vamos a tener o va a poseer polaridad y necesita dos polos para funcionar. ¿Cuáles son esos dos polos? Como lo tenemos aquí. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Ok, ese voltaje puede ser generado por pilas, baterías, paneles solares, fuentes de alimentación, entre otros. Acá tenemos entonces otra representación gráfica de un plano cartesiano del voltaje continuo. Como les venía diciendo, el voltaje continuo es el que permanece constante al pasar el tiempo. Gracias a que permanece constante, podemos observar que me puede generar un positivo en la parte de arriba y un negativo en la parte de abajo, como es la representación de un plano cartesiano. Por eso me indica el positivo y el negativo. Si el voltaje continuo no hay ninguna de estas dos polaridades, entonces no vamos a tener ninguna alimentación y el voltaje va a ser cero. Necesitamos tanto positivo como negativo para que el circuito pueda ser alimentado. Si no, no puede ser alimentado. Ok, la simbología. La simbología que ustedes mayormente van a manejar, o que todo técnico electrónico o electrónico va a manejar, es la siguiente, esa que tenemos acá en la imagen. Esa simbología la van a conseguir en multímetros, pinzas amperimétricas, diagramas eléctricos, voltímetros, etc. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos voltaje alterno y vemos que aquí están las tres simbologías que mayormente se usan, son el estándar en lo que es voltaje alterno. La más usada es la primera. En voltaje continuo igual tenemos toda esta simbología deben memorizarla porque la van a usar bastante a la hora de manejar el multímetro. Ya vamos a ver eso. Ok, el voltaje entonces continuo, tenemos estas tres simbologías, al igual que en el voltaje alterno. En la corriente continua, en la corriente tenemos tanto alterna como continua, igual que el voltaje, y también tenemos estas tres simbologías muy parecidas a las anteriores, pero varían un poquito. La más usada, igual que en el voltaje, son las primeras, tanto en continuo como en alterno. Tenemos estas tres simbologías, deben memorizarlo. Y tanto voltaje y corriente tienen una conversión de unidades. ¿Por qué? Porque en la electrónica vamos a manejar también unidades de medidas más pequeñas que la unidad fundamental, que es el voltaje o el voltio, y el amperio en la corriente. Por ejemplo, acá en la parte del voltaje, en la parte de arriba de la escalera, a lo mejor ustedes sí se recuerdan porque quizás lo vieron en física o lo vieron en el liceo, lo vieron en la universidad, en la preparatoria. Y bueno, acá tenemos entonces lo que es la parte de la unidad fundamental, que es el voltaje. Lo tenemos en la parte más alta de la escalera porque es la unidad más grande en esta medida. Y si yo voy bajando, voy a tener lo que es milivolt en la parte intermedia de la escalera, y en la parte baja voy a tener microvolt. En cada escalón o en cada intervalo del escalón voy a tener una diferencia de 1000 o de 3 ceros. Por ejemplo, si yo tengo un volt o un voltio, es equivalente a 1000 milivolts. Si yo tengo un milivolt, es
igual o equivalente a un microvolt. Si yo, por ejemplo, quiero pasar un volt a microvolt, lo que hago es sumar 6 ceros o multiplicar 1000 por 1000, que sería entonces, si yo tengo un volt, es equivalente a 1.000.000 de microvolts. ¿Entendido? Ok. Igual que si yo tengo 1.000.000 de microvolts, es equivalente a un volt. Recuerden esto, que si yo bajo, por ejemplo, de voltio a microvolt, multiplico, y si yo subo por ejemplo, de microvolt a volt, va a dividir. Igual pasa con la corriente. En la parte más alta de la escalera tengo el ampere o el amperio, que es la unidad fundamental y la unidad más grande. En la parte intermedia tengo el miliampere y en la parte baja tengo el microampere. Algo muy importante que ustedes tienen que aprenderse es esta escalerita, porque ella les va a ser útil a la hora de resolver ciertas fallas y de realizar ciertas medidas. Ok, entonces, al igual que aquí en el voltaje, si yo tengo un ampere, es equivalente a 1000 miliamperes. Si yo tengo un miliampere, es equivalente igual a 1000 microamperes. Un miliampere es equivalente a 1000 microamperes. Un ampere es equivalente, si lo llevo a microampere, a 1.000.000 de microamperes. Si yo subo, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, 500.000 microamperes, es equivalente a 0,5 amperes. ¿Por qué? Porque voy dividiendo ese millón por la cantidad que tengo expresada. Eso es todo. Ok, eso ustedes deben conocerlo. Ahora, en el multímetro, por ejemplo, que es lo que más ustedes van a utilizar, vamos a observar acá un multímetro. Por ejemplo, acá tengo un multímetro muy común que quizás ustedes tengan. Podemos ver cómo se usa un multímetro en lo que es la parte de medición de corriente y medición de voltaje. Por ejemplo, acá en el voltaje vemos que tenemos voltaje continuo y tenemos voltaje alterno. Vean la simbología que yo les enseñé previamente en el video y vean que aparece en el multímetro. O sea, la teoría es buena conocerla, porque sin la teoría no vamos a poder trabajar en el campo, no vamos a poder trabajar en lo que es la parte de la práctica, porque sin teoría nuestras reparaciones van a ser muy nulas y vamos a estar tirando flechazos. Por eso es necesario conocer lo que es la parte teórica primero y luego irnos enfocando cada día en seguir obteniendo experiencia que nos va a seguir ayudando en nuestro crecimiento. Ok, entonces acá, si yo quiero medir lo que es voltaje continuo, coloco la perilla de mi multímetro en lo que es esta escala, en la escala que yo vaya a medir dependiendo de la cantidad de energía que vaya a medir de voltaje. Si lo quiero medir voltaje alterno, igual. Ok, en corriente tengo igual. Vean que la corriente, la unidad de medida es el ampere, y tengo aquí expresada con la letra A. Tengo corriente alterna, tengo corriente continua. Aquí tenemos los bornes del multímetro. Por ejemplo, el cable negro, este cable negro que ustedes ven acá, siempre va a ir en el puerto o en el borne con, que lleva ese nombre, con o común o negativo, o tierra también se conoce. Siempre va a ir allí y nunca se va a mover, siempre va a estar allí. El cable rojo, que es el cable donde vamos a realizar lo que son las medidas, siempre va a ir, por ejemplo, si yo voy a medir voltaje, ya sea voltaje alterno o voltaje continuo, voltaje alterno o voltaje continuo, lo voy a medir o voy a colocar el cable rojo aquí donde tenemos lo que es la B de voltaje y el omega del símbolo de resistencia o de ohm. Ok, si yo voy a medir corriente, dependiendo de la corriente que yo vaya a medir, por ejemplo, si está en el orden de 200 mA como máximo, el cable rojo lo voy a mover acá, el negro siempre se va a quedar en con o en puerto común. Si voy a medir una corriente superior a 200 mA y máxima hasta 10 A, lo coloco aquí, en este borde. Y recuerden algo, el voltaje siempre se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. Después, posteriormente en otros videos, vamos a observar o vamos a aprender lo que es circuito en serie y circuito en paralelo. Y también en posteriores videos vamos a ver lo que es la parte práctica
de este video o aplicado en una reparación. Y bueno, con esto concluimos este video. Espero que les sea de utilidad, que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificación para que estén al tanto o pendientes a la hora de que nosotros subamos nuevo contenido que les puede ser de ayuda.